¿qué tal? Muy, pero muy buenas. Mi nombre es Damar de Luque, estudiante de Comunicación Social de la UNAT, sea La Guajira. Estoy matriculado en el curso de Investigación Cualitativa. El día de hoy voy a exponer el trabajo final acerca de las prácticas comunicativas para la inclusión social de la población en condición de vulnerabilidad. Ante todo, excusar a las compañeras Giniret Perilla y Rosiris, que desafortunadamente no pudieron asistir el día de hoy por, con, por circunstancias ajenas a su voluntad. Así que yo voy a exponer este tema el día de hoy, trabajo final. El planteamiento del problema consiste en prácticas comunicativas para la inclusión social de población en condición de vulnerabilidad, como dije anteriormente. Tiene que ver con la creciente importancia de la relación entre comunicación y la vida social, es decir, la vida cotidiana, la opinión pública y la toma de decisiones, que hace obligatoria una revisión de las estrategias y mecanismos de divulgación pública de la comunicación e inclusión social. En Colombia, por ejemplo, tenemos comunidades ribereñas aisladas, víctimas de los embates de la naturaleza, gente sufrida y desconfiadas porque para ellas no existe inclusión y es algo natural que no confíen en los entes, en este caso gubernamentales, porque realmente han sufrido una exclusión social muy grande. La vida de estas personas nace y muere al amparo de la vegetación, el agua y la desatención. Eh, no cuenta con salud, no hay postas médicas y si las hay no cuentan con personal especializado ni medicación. No hay forma de hacerse oír, eso es algo normal para estas personas. Habitantes que desafortunadamente tienden a morir por desnutrición, por picaduras de insectos, víboras u otros cohabitantes del sistema del entorno. La base de esto fue el señor Ríos en el 2010. Preguntas de investigación. La pregunta principal que se hace para este tema es cuáles son las prácticas comunicativas que deben llevarse eh, para desarrollar una inclusión social adecuada de la población en condición de vulnerabilidad. A partir de esa pregunta surgen otras preguntas que son cuáles son los conocimientos que deben transmitirse en medios comunicativos y privados para una mejor sociedad. Otra pregunta sería cuáles son las causas alternativas de solución para mejorar la condición de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Los objetivos que hemos planteado para este proyecto es el general, que consiste en analizar las prácticas comunicativas que se usan y se pueden usar para generar inclusión social en poblaciones de vulnerabilidad. Es decir, que las prácticas que ellos utilizan hay que analizarlas para determinar cuáles pueden generar hacia ellos una inclusión hacia nuestra sociedad de manera general, ampliada. Objetivos específicos: investigar y analizar la relación entre comunicación, la ciencia y la inclusión social. Ese es el deber nuestro como estudiantes, hacer énfasis en esa parte. Estudiar y trabajar sobre los mecanismos para generar una cultura que sea capaz de recibir, entender, procesar y utilizar la información que se transmite. Sintetizar cuáles son los conocimientos que deben transmitirse en medios de comunitario en este caso y privados para una mejor sociedad. Identificar las causas y alternativas de solución para mejorar la condición de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Estos cuatro puntos son importantes para poder determinar realmente en qué está fallando, en este caso la comunicación entre estas personas y la sociedad, en este caso el Estado colombiano o las personas que lo rodean. La justificación. Nosotros este proyecto lo hemos tomado como algo importante para la comunidad estudiantil de la UNAM, nosotros como estudiantes, especialmente la disciplina de psicología y comunicación social que ven este curso, ya que es importante que como profesionales de la ciencia conozcamos la problemática que aquejan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Sabemos que la convivencia ciudadana bajo el contexto comunitario cada día empeora, generando millones de conflictos entre vecinos, amigos y hasta las personas que son ajenas a esto.
Los principales generadores de conflictos son los adultos, cuando se podría suponer que son más cuerdos que los jóvenes o niños, resultando siendo estos los más polémicos. Es ahí donde encontramos violaciones, maltrato, violencia intrafamiliar, prostitución, corrupción, drogas. Bueno, en este punto hay que entender que el concepto de cultura o convivencia ciudadana, desafortunadamente, las personas que deberían dar ejemplo, en este caso los adultos, son los que más incurren en estas violaciones, por decirlo así. La despolitización de los currículos se están convirtiendo en norma. La comunicación parece estar reincidiendo en viejos anhelos en nuestras opiniones imposibles y contraproducentes, de convertirse en una disciplina cerrada en contravía de lo que parece estar ocurriendo en otras ciencias sociales. Esto lo determina el señor o los señores Hesmondak y Toynbee en el año 2008. Para entender un poco esta parte hay que identificar que el marco teórico es el soporte conceptual de una teoría que se utilizó para el planteamiento de problema o de un proyecto. En este caso utilizamos el soporte conceptual del señor Hesmondak y Toynbee en 2008, y también utilizamos el señor Mato en el 2002, que afirma que el uso cada vez más intenso y cotidiano de las tecnologías informáticas y comunicativas está llevando a académicos de toda la región a reeditar antiguas visiones tan deterministas como ingenuas, y a pesar de que los terremotos que sacuden el edificio de las industrias mediáticas y publicitarias tradicionales, el estudio de lo que en su momento se describió como prácticas en cultura y poder. Bueno, estas son unas apartes de estos eh, autores. Va a reforzar el marco teórico. Otros conceptos que utilizamos para reforzar nuestra teoría es que el modelo se desarrolla en Latinoamérica a través de connotados científicos sociales. En este caso, señora Silvia Lane de Brasil, Ignacio Martín Baró, San Salvador, eh, brasileño, eh, no, corrijo, San Salvador es El Salvador, Maritza Montero de Venezuela e Irma Serrano García de Puerto Rico, entre otros. Ellos refuerzan que el modelo de cambio social en comunicación es una respuesta de la crítica que se hace a la psicología en los años 60. eh, en este caso fueron estos autores que ya mencioné los que dijeron esa teoría. Castro en el 2010, por ejemplo, identifica que la esencia del modelo de cambio social es la posibilidad de facilitar a la comunidad una toma de conciencia transformadora de sus necesidades, de sus intereses, de la capacidad que posee para transformar su medio y transformar al individuo. Este es un concepto bastante bueno del señor Castro, que, que introdujo esta opinión en el año 2010. En el marco teórico también tenemos antecedentes investigativos, como son, en este caso, la obra Inclusión Social, un propósito nacional para Colombia, cuyo objetivo era aportar a la construcción de una visión del tema de la inclusión social que ayude a elevar, aunque sea en pequeña proporción, el nivel del debate conceptual y político sobre las maneras de enfrentar el futuro. Los referentes teóricos, en este caso los principales autores, son los señores Smith, Ricardo y Malthus. Otro de los temas que se cogió en estas obras fue inclusión social y la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral colombiano en una acción conjunta. El objetivo es de conocer el marco legal y normativo de la discapacidad en Colombia. Bueno, no, desafortunadamente no puedo mostrarle quiénes fueron los autores, porque el icono de grabación no me permite quitarlo ni modificarlo. Pasamos a la siguiente página. Ok, ahora sí. El marco metodológico. Primero expliquemos qué es marco metodológico. Eh, el marco metodológico es una explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación. En este caso,
tenemos acción participativa, que es un método de investigación cualitativa que se refiere a la orientación teórica sobre las realidades humanas, según Bautista en el 2011. El problema especifica una problemática social que se presenta en una comunidad y es direccionada a la población en grado de vulnerabilidad, resaltando sus dificultades en la comunicación, y este método implementa la participación activa y las acciones correctivas. Según Bautista, en el 2011 también, este método incorpora los fundamentos epistemológicos de la teoría crítica para organizar el análisis y la intervención de una pedagogía social constructiva que se contrapone a los privilegios del proceso de investigación como punto de partida para un cambio social de algo alcanzable indeterminable. La técnica que se utilizó fue la inserción. Okay. Pasemos a la siguiente página porque realmente no permite el icono de grabación moverse o modificar. Continuamos con el instrumento que se utilizó para esto. Fue la entrevista directiva estructurada, que se lleva a cabo siguiendo un esquema establecido con preguntas concretas y definidas con exactitud. Sigue un problema conformado por preguntas-respuestas. El modo más convencional de la entrevista se desarrolla con base en un listado fijo de preguntas cuyo orden de redacción permanece invariable. Son preguntas que se hacen de manera sencilla con respuestas resumidas para que el entrevistado tenga la oportunidad de responder de manera libre sin necesidad de sentirse acomplejado en este caso. La principal ventaja de este método, es decir, la entrevista, es que es la rapidez y el hecho de que puede ser realizada por auxiliares de la investigación sin necesidad de tener amplia preparación en esta técnica, lo cual redunda en su bajo costo, obviamente, ¿no? La población muestra que tomamos para estas entrevistas fueron, o según la temática, prácticas comunicativas para la inclusión social de la población en condición de vulnerabilidad, va al contexto del término comunitario, es decir, convivencia ciudadana. Como grupo poblacional, en este caso se trabajó la población de adultos de la localidad de cada uno de los compañeros. Las edades fueron entre 20 y 40 años. En el marco metodológico, las acciones investigativas que decidimos en establecer u determinar fueron las siguientes. Primero que todo, establecer la relación con la comunidad a través de charlas personales para romper el hielo, es decir, llegar a la comunidad, conversar de manera un poco más personal, digamos más amena, que no fuese tan rígida las conversaciones. Segundo, una reunión en grupo con la población vulnerable identificada, es decir, reunirnos con ellos para poder mostrarles o decirles de qué consiste realmente el trabajo de investigación. El tercer punto sería la aplicación del instrumento diseñado, es decir, aplicar o hacer las entrevistas ya dichas con anterioridad. Cuarto, sistematización de datos y análisis. Ya esto sí es una parte que se encarga uno después de hacer las entrevistas. La implementación de acciones correctivas, es decir, las propuestas de solución para que ese tipo de inconveniente no se realice con mayor frecuencia en estas comunidades. Sexto punto, analizar avances en la comunidad intervenida, es decir, ya establecidas las acciones correctivas, se procede más adelante a hacer una especie de veeduría o sí, de intervención en el sentido de estar pendiente, monitorear sería la palabra, a estas personas. Bueno, el análisis de la información, nosotros lo tuvimos en diferentes fases, en este caso el investigativo, que determina en este caso que los medios comunicativos deben enfocarse más en un sentido social, donde el pueblo sea el principal actor de sucesos a diario y visibilizar su problemática para que de manera
eh, sea posible, sea un puente entre estas personas y los gobernantes que los han ignorado por siglos. Esta es una conclusión a la que se llegó ya mediante los trabajos realizados y que determinaron estos puntos. Otra de las eh, conclusiones que se llegó fue que los diferentes factores que influyen a la formación y establecimiento de condiciones de vulnerabilidad son los causantes implícitos de la exclusión de estas poblaciones. Esto genera ambientes comunicativos tensos, sea cual sea las circunstancias. La pobreza, la falta de educación y la falta de salud son los principales factores de vulnerabilidad. Es decir, que asistir estos problemas para esas personas mmm, se, se forma una especie de barrera de, de comunicación entre esas personas y el mundo exterior. ¿Okay? Otro de las conclusiones que se llegó por parte de los compañeros fue que finalizado este trabajo se concluyó que la investigación colectiva permite de manera estructural evidenciar factores que influyen en el comportamiento de las personas y su problemática, por lo cual la herramienta que se utilizó, en este caso la entrevista, nos permitió ahondar en el sentir de los pueblos, aplicándola de manera tan sencilla que al ponerla en contexto no dio resultados esperados, por lo cual se evidenció mediante videos, se ilustró mediante una infografía con los pasos a seguir para el análisis de esta investigación cualitativa. Es decir, que, que el curso de investigación cualitativa nos permitió evidenciar las fallas que existían en el comportamiento de las personas y su problemática, conocer su problemática, por lo cual la entrevista nos permitió conocer de manera más a fondo el cómo se sienten esas personas y cómo realmente ven ellos el mundo de su perspectiva al ser excluidos. Otro eh, de las conclusiones fue que la población en condiciones de vulnerabilidad sufre situaciones de discriminación que se ven afectadas en la comunicación, alterando su diario vivir. A partir de la implementación de la investigación cualitativa se logró identificar cuáles son los factores que afectan los estados de vulnerabilidad, de cómo afectan estos en la población y cómo a través de la intervención psicosocial en la comunidad con técnicas como la inserción e instrumentos como la entrevista se puede establecer y reconocer la información que refleja una problemática ocurrida. Bueno, hasta aquí fue mi intervención acerca de este trabajo que realizamos con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Aquí tenemos eh, las referencias bibliográficas. Excusar nuevamente a los compañeros que nos hicieron presentes a esta grabación. Y bueno, de manera general agradecerle a nuestra tutora por permitirnos este espacio. Desafortunadamente intenté durante todos los medios poner otra grabación, una grabación que me permitiera ver mi rostro. Desafortunadamente la gran mayoría no funcionó y bueno, espero que nuestra tutora entienda ese aspecto y bueno, mil gracias, espero que haya servido este video.